Deuteronomio capítulo 16. ¿Lo leyeron? El sonido no está funcionando bien, aquí todos dijeron que sí. Pero vamos a hacer el recorderizo y nos toca capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18, amén. El capítulo 16 nos va a hablar de las fiestas que el Señor ha enviado, cosa que nosotros ya vimos en otros capítulos, que es las fiestas de peregrinaje. Hay 3 fiestas de peregrinaje, ¿recuerdan cuáles son? Dígame en una. Pascua. La Pascua, ¿cuál es la otra? Pentecostés. Pentecostés, ¿y la otra? Tabernáculos. Tabernáculos. 3 fiestas anuales que tienen que cumplir. Una, la Pascua. 2, la de los tabernáculos. Y 3, Pentecostés. Bueno, además del cordero pascual, que podía ser igualmente un cabrito, se hacían otros sacrificios de ganado como ofrendas festivas. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús yendo a las fiestas, porque hay 3 fiestas obligatorias a las cuales hay que ir. ¿Cuáles son esas fiestas? Pascua. El orden es Pascua y tabernáculos. Perfecto, no lo pierdan de vista. Pascua, Pentecostés y tabernáculos, que nos hace falta la última fiesta con el Señor. Vamos al capítulo 16, versículo 17. Dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y en estas fiestas, cuando se reúnen, cada uno tiene que llevar una ofrenda para el Señor y tiene que hacer las cosas conforme el Señor lo dice. Les decía, trata de las 3 fiestas. El capítulo 16 del libro de Devarim, Deuteronomio, habla de las fiestas de peregrinaje. No lo olviden. El capítulo 15, ¿de qué hablaba? Del profeta y los soñadores de sueños. El año de remisión. Es el capítulo 13, donde habla de los profetas que profetizaban, que no los podemos llamar falsos profetas. Pero bien, ahí están sintonizados en el tema. Les decía que el capítulo 16 trata de 3 fiestas denominadas fiestas de peregrinaje. No se les olvide, son obligatorias. Cuando existía el templo en Jerusalén, todo varón debía acudir durante esas 3 fiestas al lugar de adoración que era en el templo, para agradecer a Dios los frutos que había recogido, y no debía ir, vea versículo 16 y versículo 17, no como en canciones lo hemos cantado, con manos vacías vengo a ti, sino que habla, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que le escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces siempre se debe llevar algo al Señor. Si la persona es pobre y no tiene economía, siempre tiene algo que darle al Señor. Puede ser un cántico, puede ser un servicio, puede ser la ayuda a alguien, aunque sea darle la mano al ciego. Pero cuando habla de manos vacías, está hablando de obras, que no debe llegar sin nada para el Señor. Tiene que ir con el corazón para el Señor, tiene que presentar las cosas al Señor. Y aquí les está diciendo, obvio que está hablando de un producto y de un fruto, pero lo que quiero que nosotros entendamos es que a veces la gente dice: yo no voy a la iglesia porque no tengo para dar en la iglesia. Si tú tienes mucho que dar, así no sea economía, tienes mucho que dar. Un consejo, un abrazo, una bendición, su compañía vale muchísimo. Los que tienen economía, pues también ayudar con eso. Pero el Señor dice, y por eso es que el salmista, o mejor David, dice: no ofreceré al Señor cosa que no me cueste, que venga desde la lucha de mi corazón. Usted sabe que lo que nos cuesta trae una lucha, ¿cierto?
Eso es lo que dice el salmista. Entonces las fiestas, Pascua, Pentecostés y Cabañas. Pentecostés se llama la fiesta de las semanas. Estas fiestas se convierten cuando las miramos en las fiestas de la libertad. La Pascua es libertad. Salimos de la opresión de Egipto, ¿cierto? Semanas o Pentecostés es la fiesta donde se da la ley en Sinaí al pueblo. No pierdan de vista lo que estamos hablando. Y la última la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, tiene que ver del pueblo reunido junto con el Señor. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero vale la pena repetirlo. Del versículo 18 del capítulo 16 hasta el capítulo 17, versículo 13, hay un nombramiento de jueces. Uno de los más sagrados deberes sociales, que los jueces están para socorrer al necesitado. Y esto se considera una de las virtudes primordiales. Si nosotros como jueces del Señor nos torcemos, ¿qué va a pasar con el derecho de las personas? Si yo comparto cohecho, si yo comparto algo indebido, ¿qué va a pasar con nosotros como representantes de Dios, como jueces de Dios? Salmo 82 creo que dice que el Señor está en la reunión de los dioses, en la reunión de los jueces. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros como jueces estamos llamados a impartir la bendición de la rectitud delante del Señor. Yo no puedo estar buscando solo un beneficio para mí, descuidando a los demás. Y esto es importante entenderlo. Los beneficios que Dios me da es para compartirlos con todos los demás. Es muy importante. No puedo ser una persona egoísta que todo lo busco para mí, porque eso es lo que el mundo le enseña a uno, pero no es lo que la Escritura le enseña a uno. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto lo puede hacer. De pronto, si los hermanos no alcanzan a oírlos bien es porque tienen el tapabocas, pero ellos van a hablar duro. Me gustaría que le dieran un girito a la cámara para que se den cuenta a las personas que están aquí en clase, pero les toca con mucha suavidad. Ya ahorita les muestro el personal que está con nosotros, que es una bendición hermosa. ¿Por qué le digo eso? Porque es algo muy bonito cuando las personas, inclusive tenemos público de niños, que es parte de las ovejas del Señor, que toman su tiempo para en este día miércoles sacarlo para el Señor. Ellos tienen mucho que hacer, ellos tienen muchas tareas que hacer, pero sacan su tiempo para venir acá, para buscar de Dios. Y esto es una invitación que yo les hago a ustedes para cuando tengan la oportunidad de congregarse como iglesia, háganlo. Háganlo. No esperen cuando les dicen no se pueden reunir para irse a agitarse y quieren ir a la iglesia. No, más bien hagámoslo ahorita que podemos, que hay libertad en el Señor. Les decía que desde el versículo 18, capítulo 16, hasta el capítulo 17, versículo 13, hay nombramiento de jueces. Y es uno de los deberes sociales más representativos de Dios. Todo hombre debe practicar la justicia. Y enlazando con lo que le estoy diciendo aquí de este texto, dice la Escritura que toda persona que va al templo del Señor debe llevar algo, no puede ir con manos vacías. Todo hombre, aun aquel que se mantiene de limosna, tiene obligación de practicar la misericordia y la caridad. Nadie está exento, hasta el más pobre está llamado por Dios a ayudar al otro. Y eso es lo que tenemos que mirar los unos a los otros, que hay veces, no, es que pobrecito, él no tiene, y usted lo hace exento, y el Señor dice, no, él tiene algo para dar. Porque todo hombre que ha nacido sobre esta tierra tiene un don que Dios le entregó, así no tenga nada de propiedades en este mundo, así no tenga una moneda en el bolsillo, él tiene algo que aportar. Que no se nos olvide eso. Por eso enseñamos a nuestros niños la bendición de dar, la bendición de compartir. Lo hemos venido diciendo y lo hemos venido hablando. Dice, todo hombre, aun aquel que se mantiene de limosna, tiene la obligación de practicar la caridad. Se socorre a todo aquel que extiende la mano. Y es importante entenderlo. Recuerden que tanto la pobreza como la riqueza vienen de Dios.
Abran Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9 y me ayudan con esto. Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Amén. Vanidad y palabra mentirosa vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Amén. Tanto la riqueza como la pobreza viene de Dios a fin de probar el corazón de las personas. Que la persona se dé cuenta que aún en la escasez que tiene algo que compartir. Me gusta cuando los hermanos llaman y dicen, hermano, ¿qué tal si vamos y compartimos una visita? O vamos y le llevamos una panela a alguien, o le damos un mercadito, o hacemos estas cosas. Eso es una bendición cuando la gente se quiere entregar a sí misma para ayudar la obra del Señor. Eso es hermosísimo. Y estas palabras transmiten la idea de la necesidad, cuando hablamos de los jueces, de personas que juzguen ciertas situaciones, pero también cuando hablamos de jueces, nos transmite la idea de que nos juzguemos nosotros mismos de qué estamos haciendo. Porque nosotros a veces somos muy desjuiciados en juzgarnos a nosotros mismos. Escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay veces yo creo que estoy bien, pero las cosas no son así. Vamos al capítulo 17. El capítulo 17 comienza con un versículo aislado y es este. El verso 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Si vas a traer ofrenda al Señor, pero todo lo que le des al Señor, ¿qué tiene que ser? Con buena voluntad del corazón. Buena voluntad del corazón. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de acto, hay que hacerlo de amor para el Señor, de amor para el hermano, de amor para la hermana. Y creo que hemos aprendido así del Señor, ¿cierto? Si damos un consejo, si damos una ayuda, cualquier cosa que venimos aprendiendo del Señor, lo venimos haciendo de acuerdo a conforme el Señor nos dice. Y Él va cambiando y transformando nuestros corazones. El resto del capítulo habla de cómo tratar con la idolatría y las personas que andan en idolatría. Y nos dice de qué manera debemos respetar los jueces, que nos cuesta, respetar al presidente, respetar al jefe, respetar la autoridad, así sea de la misma iglesia. Debemos respetar las autoridades y el cargo que ocupan, aun cuando sean inferiores en sabiduría y en cualidades a sus predecesores, a los que por un momento estuvieron y ahora viene otro a trabajar y no tiene la misma sabiduría. Debemos respetarlo, amarlo, ayudarlo. La justicia no depende solamente de los magistrados. ¿Sí me estoy comunicando? Es que como los capítulos están entrelazados, me toca tocar el punto de el peregrinaje, me toca el punto de la ofrenda que se le da al Señor. Luego toca a los jueces, pero en el capítulo 17 vuelve y me introduce a la ofrenda para el Señor. Entonces me toca tener mucho cuidado en lo que el Señor nos viene diciendo y enseñando. Les decía que la justicia no depende solamente de los magistrados. Cada generación, estos jóvenes que están aquí sentados, estos niños, si usted no les enseña, cada generación es responsable de lo que en ella ocurra. No les enseña justicia, van a ser unos injustos. Y de la manera en que midan, van a ser medidos. Sencillo, es una ley del Señor. Así es que les vamos a enseñar lo que es la justicia. Y siempre van a tener en sus manos la posibilidad de realizar esa, llamémoslo así, justicia moral cuando se proponen. Si se les enseña amor, va a crecer con amor. Si usted le enseña al niño a estar criticando y a ser egoísta, así crece. Y como todo proviene de Dios, en su momento Dios lo pondrá a que también lo critiquen y lo menosprecien. Porque ese es un trabajo. Por eso cuando se trabaja en el corazón, instruye al niño en su camino.
hemos visto de qué trata el camino en la Biblia, ¿no? Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tú vas a tener problemas, dificultades, bendiciones, circunstancias, y de qué manera vas a tratar con eso en tu vida. Tienes que aprender que estas cosas se llevan así. Hay momentos en que las lágrimas saldrán por nuestros ojos, que el corazón como que se nos espicha, sentimos dolor en la boca del estómago. Hijo, hija, esto sucede por esto y esto, pero cuando venga esta circunstancia, recuerda que hay un Dios que te ayuda y que tú no debes pagar mal por bien, sino que debes pagar bien por bien. ¿Sí me están entendiendo? ¿O dije mal la frase? No debes pagarle a una persona que te hace el bien con mal. A ver, para quedar un poquito más claro. Sí. Para quedar más claro, porque me miraron aquí con asombro. Bueno, ahorita le damos una vueltica a la cámara para que los miren. Porque me gusta compartir con los que están en casita, y quiero que se den cuenta que mi corazón desborda de gozo, aunque tengo mi carácter, pero mi corazón desborda de gozo cuando yo los veo llegar. Porque los veo llegar no porque me cumplen una cita a mí, sino porque le cumplen una cita al Señor. Y por eso yo digo, igual que el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Llegan cansaditos, llegan en sus luchas, pero llegan. Hay personas que dicen, no, pero yo a qué voy. Pues eso es lo que está en tu corazón. Pero nosotros venimos con una expectativa delante del Señor. Amén. Y la segunda parte del capítulo 17 nos habla de las expectativas del rey. ¿Me ayudan a sincronizarme en el versículo? Creo que es el 13. 14, gracias. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, discúlpeme. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí, son palabras que suenan raras. Por eso en la composición del libro de Deuteronomio debemos analizar muy bien lo que, aunque Moisés es profeta, hay ciertas palabras que debemos entrar a analizarlas. Aquí están hablando de un rey. Se supone que Israel, este pueblo, es de un reino teocrático. La noción del reino está en ellos siempre. Y hay un rey. ¿Quién es el rey? El Señor. Pero hay una promesa de un Mesías para ellos. Pero aquí en este texto, a sabiendas que es un reino teocrático, se nos está mostrando que van a levantar un rey como las demás naciones. Dice que cuando hayas entrado, dice, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y ahí está la profecía, de entre tus hermanos. No puede ser de afuera. Por eso las congregaciones, cuando el pastor fallece, parte, cualquier situación, nunca deben ir a buscar pastores de afuera. Tiene que salir el pastor dentro de la misma viña. Es importante entenderlo. Hay iglesias que por el acomodo van y buscan pastores de afuera. Eso no está bien. Por eso dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ah, pero es que son hermanos de otras congregaciones. Por eso es que las congregaciones sufren. Porque llega un hermano con otra formación y los pone, perdónenme la expresión, a padecer, a tratar de cambiar lo que vienen aprendiendo. Resulta que aquí en el ministerio Restauración, Adoración y Palabra venimos aprendiendo que debemos escuchar al Señor, escuchar su palabra, mirar bien los textos bíblicos, y si viene otra persona de fuera, ustedes vienen entrenados así. Y si viene una persona a moverles emociones, a dejar la Biblia a un lado, como el profeta de Deuteronomio capítulo 13, pues ustedes se van a sentir raros. Pero ustedes que vienen en una formación delante del Señor saben cómo es que tiene que ser. Y de acuerdo a como está diciendo acá, no estoy siendo extremista,
Pero para eso se forma una iglesia, ¿no? Para eso se forma una comunidad. Para eso se levantan hermanos y hermanas. Estamos en el versículo 15. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y si pones a alguno, vamos a hablar del rey, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, nunca volváis por ese camino. No toma para, estamos hablando del rey, ¿no? Que ya en este caso el pastor no puede. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia, que contenga la ley, que contenga el libro de Deuteronomios, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Entonces, las expectativas del rey. Una, no podrá tener muchas mujeres. ¿Por qué? Le desvían el corazón. ¿Qué ejemplo tenemos? Salomón. David también tuvo esos problemas. Las mujeres le desviaron el corazón. ¿Por qué? No se lo desviaron hacia la idolatría, sino que el tener hijos de diferentes mujeres lo llevó a tener una lucha impresionante. Sus mismos hijos comenzaron a matarse entre sí. Lo otro, los caballos, no puede tener muchos, porque los caballos son símbolo de poder militar. Y el rey de Israel debe tener confianza puestas en Dios y no en el poderío militar. Hay gente que se apoya muchísimo en el liderazgo de la iglesia cuando levanta gente fuerte, y eso es muy bueno. Pero el pastor y todos los siervos de la iglesia deben estar apoyados en Dios. Miren lo que dice el Salmo 27, espero no... Ellos confían en carros y caballos, a nosotros en el nombre de Jehová. Amén, hermana, amén. ¿Sabes? ¿Cómo le digo, hermana? La Crisóstomo. No, así me gusta que sepamos la Biblia. Por favor, lo repite duro, mi hermana. Ellos confían en carros y caballos, a nosotros en el nombre de Jehová tendremos confianza. Amén. Siempre confianza en el nombre de nuestro amado Dios, no en la fuerza y el poderío de las demás personas. A cada uno se le da lo que el Señor quiere entregarle, y a cada uno en su momento, o lo hará el Señor en su misericordia resecar, o lo hará reverdecer. El Señor lo pasa a uno por donde Él quiere. Y este requisito era uno de los más importantes, porque ponía al rey debajo de Dios. Porque a uno no se le puede subir la cosa en la cabeza. Y he visto, bueno, no he visto, por ahí me han contado, no sé si será verdad, de hombres que no se les puede ni hablar, porque ya son tan grandes en la congregación, y la congregación tiene esa mentalidad de esclava ante un hombre, que lo suben. Decíamos versículos anteriores, las autoridades hay que respetarlas. Debemos amar a nuestros jueces, nuestros gobernantes, el presidente, aunque nos cueste, debemos respetarlos. Pero no debemos hacer ese uso indebido de lo que es el respeto. Y hay iglesias o hay ciertos sectores donde usted le es muy difícil poder comunicarse con el pastor. Pero eso es debido a nuestra mentalidad enferma. Y si no me lo quieren creer, miren, toda la gente que llega al gobierno, ¿quién la elige? Nosotros. Se llaman servidores públicos. Pero nosotros no podemos hablar con esos servidores públicos. ¿Y de dónde ese desequilibrio mental de nosotros? Y traemos una mentalidad esclava. Y ese es un problema en nosotros. Y como lo vemos allá, ese es el ministro de defensa, pero él está allá. Y cuando entra el hermano, él es el ministro de Dios.
No eres el servidor del Señor. Me gusta mucho lo que Spurgeon dice. Nosotros somos como los cocineros del Señor, que el Señor nos mete a su cocina y nos dice, le preparan esto a mis ovejas, y quiero ver mis ovejas gordas y bonitas, no las quiero ver raquíticas. Si ellas no comen, bueno, el Señor hablará con su oveja, pero es responsabilidad de nosotros preparar un buen alimento para que la oveja esté fortalecida en el Señor. Para eso la Escritura. Si nuestros hijos están flacos y raquíticos, ¿por qué es? Es porque el niño es flaco. O tiene lombrices, sí. Pero lo que siempre buscamos es que estén sanos, que estén gorditos, que estén bonitos, bien vestidos, ¿no? ¿Sí o no? Les decía que este requisito era uno de los más importantes porque ponía al rey debajo de Dios, quien es el verdadero rey de Israel, el verdadero pastor de la iglesia es el Señor Jesús. Por otro lado, el que el rey tenga que hacer una copia, hemos dicho que la ley es Deuteronomio, el que tenga que hacer una copia de la ley, le ayuda a conocer un poco mejor la ley para que la pueda aplicar. Él sabe que no puede aceptar sobornos ni cohecho, no se puede inclinar a este sector, o porque son mis hijos, o porque es mi círculo de amigos, nada, absolutamente nada de eso. Por eso el rey tiene que hacer una copia de la ley. Y me gustan estos textos porque dice que él no puede poseer mucho. No puede poseer muchos caballos, muchas mujeres, muchas riquezas, porque su corazón le pertenece al Señor. Y como estaban diciendo ustedes, vemos el caso de la desobediencia de Salomón. Como Salomón, por ese corazón querendón, terminó haciéndole a las mujeres sus ídolos. Y llevando al pueblo a un desenfreno. Ahora llegamos a nuestro capítulo 18 y no se ha rendido, nadie ha preguntado nada. Están callados, debe ser el tapabocas. Ahorita quiero, puede ser quién. Mi hermano Ale, quiero que ahorita le dé una vueltica a la cámara, porque quiero que los hermanos que nos ven en sus hogares vean los hermanos que están acá, porque me gusta la fidelidad de los hermanos, me gusta. Entonces ahorita, antes de terminar, lo vamos a hacer. Gracias, mi hermano. Y a los hermanos que están en casa, que pueden venir a disfrutar, ya lo saben, estamos aquí para bendecirnos y llevar la palabra hacia adelante. El capítulo 18 de Deuteronomio nos va a hablar de los levitas y del profeta. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Y esto es importante, ya lo hemos visto, pero es un recorderis, ¿no? De pronto nos vamos a adentrar muchísimo desde los capítulos 22 para adelante a profundizarlo. Aquí vamos a vuelo de pájaro. Todas las tribus de Israel recibieron territorio como heredad, todas, pero una sola tribu no tiene heredad, ¿cierto? ¿Sí es así o no es así? Perfecto. Las tierras no solo les servían a ellos como lugar donde habitar, sino que también como fuente de sustento al trabajarlas. Sin embargo, una de las tribus no recibió tierras como heredad. El Señor le dijo a la tribu de Leví: ustedes no van a recibir tierras porque yo voy a ser su heredad. ¿Pero por qué creen que el Señor no les dio tierras? Alguien que me diga dos opiniones. Pues por eso mismo que veníamos de lo que se venía hablando anteriormente. De pronto los levitas a tener esa posición, por así decirlo, de llevar las ofrendas, de ofrecer los sacrificios, de pronto al tener posesiones, su corazón se iba a enorgullecer más de que, sí, aparte de todo eso, pues tenemos esta tierra que es nuestra, y se iban a desviar de un lado de eso, ese propósito que el Señor fuera su heredad.
verdaderamente. Amén. ¿Qué otro? Creo que también era para que deambularan por todo el país, ¿no? Para que estuvieran como diseminados por todo el país enseñando la ley. Sí, Señor. ¿Y cuál sería la esencia central? Que si el Señor era la heredad, no les iba a faltar nada. Y que le iban a enseñar eso al pueblo. Le iban a enseñar eso al pueblo. Siempre le van a... Cuando el corazón del hombre está prendido a lo material, eso es lo que le va a enseñar a los demás. Eso es lo que le va a enseñar. Y ejemplo, ustedes en casita piensen, ¿cuál es la estructura de un pastor hoy en día? ¿Cómo nos gustaría, o mejor, cuál es la visión que tenemos de un pastor? Él no vive en un ranchito, ¿o sí? Él tiene que tener su carro, su buena casa, sus buenos vestidos, ¿cierto? Sí, esa es la estructura de lo que vemos hoy en día, porque eso es lo que se vende. Pero así no es en el Señor. El Señor dice, lo que están diciendo los hermanos acá, que los levitas es para comunicar la palabra del Señor al pueblo. Y el Señor los regó por entre todas en las 12 tribus para que sirvieran para llevarles y comunicarles a ellos y decirles, mire, Dios los ha bendecido, Dios los ha llevado adelante, pero es Dios, no son ustedes, no es su fuerza, es Dios. Entonces ahí viene una de las preguntas. Si no tenían tierras para producir los levitas, ¿de qué vivirían los levitas? Y el Señor les dio una provisión especial. A ellos les sería dado el diezmo y las primicias de las producciones de las otras tribus de Israel. Porque el Señor no llama a sus servidores a que mueran de hambre. Vamos al versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es una desviación de la mente del hombre. Es una desviación, tratando de imaginar, y de aquí han sacado cientos y miles de doctrinas y nombres de demonios y nombres de brujas, y unos levitan, van por los techos, brujas que vuelan, pero eso es imaginación de los hombres. El Señor dice, no te desviarán. Versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Obvio que sí. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y mire el versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Cuando los israelitas entraran a la tierra prometida, ellos no iban a encontrar una tierra desierta, sino habitada. Una y otra vez el Señor les dice a través de la palabra que deben limpiar el territorio de esas abominaciones idolátricas de estos pueblos. ¿Quién nos ha encontrado con un agorero? Ojo, si usted pasa por debajo de una escalera, ¿qué pasa? Le puede caer la pintura encima. ¿Sí? Mala suerte, eso no está bien. Y la gente viene con esos cuentos, riega azúcar, una cosa, pura gorería. Y entonces ya existe la magia negra, la magia blanca, una cosa, la otra. Pero el Señor dice, ustedes no se enreden en eso. Es más, ni siquiera se pongan a mirar las estrellas ni a consultar el cielo, porque es abominación. No se pongan a mirar que la astrología o ¿cómo se llama? El horóscopo, que me dicen las estrellas, de qué signo eres. El Señor dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Si todo procede de mi mano, todo procede del Señor. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y cuando te preguntan, ¿tú qué signo eres? ¿Qué contestas? Ay, no, yo soy pajarito. Y el otro, ay, o sea que el tuyo es acorde con el de... Y nosotros venimos con eso. Aquí, ¿quién no se sabe su signo? Bueno, los niños.
los más pequeñitos. Pero eso se lo meten en una cabeza. El Señor dice, usted no se deje llevar por nada de eso. Y aún nosotros, dentro de la iglesia, tenemos, perdónenme la expresión, una gorería a creer muchas cosas. Muchas. Si yo le doy esto al Señor, el Señor me bendice. Y es al contrario, porque el Señor me bendijo, es que yo doy. Es por la bendición que Él ya me dio. Y tenemos ciertas agorerías, venimos a hacer trueques, tenemos ciertas visualizaciones en la cabeza. Imagínalo, pídelo y reclámalo y nunca te llega. Y si te llega, Jehová tu Dios te está probando, dice la Escritura. Y hay cosas que nosotros debemos ser íntegros. Dice, versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra perfecto no quiere decir una persona que no comete errores. La palabra perfecto en su contexto quiere decir una persona íntegra, o entera, o recto, o verdadero, o sincero. Eso es lo que quiere decir perfecto, porque para nosotros la palabra perfecto es que no tiene ninguna falla. Y la palabra perfecto, si usted hace un análisis, la utiliza el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la perfección. Y la palabra perfecto está en muchas partes de la Escritura. Pero vuelvo otra vez, la palabra perfecto, cuando usted lee la ley, está hablando de que usted sea íntegro, que sea sincero, que sea verdadero. Porque hay veces nosotros no podemos ser sinceros. ¿Por qué? Porque todo tiene que llevar un doblez en lo que hacemos. Porque no hay amistades sinceras. Díganme por qué. El Señor dice, perfecto serás delante de mí. Porque todo lleva una doble intención. ¿De dónde aprendí eso? ¿De dónde lo aprendimos? De que no arrojaron a esos abominables de Canaán y se nos prendieron esas bañas. ¿Sí se ha dado cuenta que no hay amistades sinceras? Siempre se está buscando algo. ¿Y por qué? ¿Y cómo me gustaría que su amistad para los demás fuera sincera, tranquila, honesta? Si yo vengo a saludarlo es porque quiero saludarlo. Yo no vengo a pedirle a usted absolutamente nada. Solo quiero ver cómo está. Y punto. Cuando hay esas amistades, eso crea un vínculo, un lazo, es irrompible. Pero la mayoría de nosotros tenemos esa malicia. Y el Señor dice, quiero que seas íntegro, quiero que seas verdadero, quiero que seas sincero. Ser perfecto está con imitar a Dios como Él es. Y ser perfecto está en yuxtaposición, en contraposición con las abominaciones que hacen las demás naciones. ¿Alguna pregunta? Un comentario. Señora. Yo opino que la humanidad cada día más va cayendo y dejándose llevar por lo mundano, las drogas, mujeres, vicios, etc. Es difícil luchar contra estos demonios que nos quieren destruir. Yo lucho y le pido a... puntos suspensivos. Ahí quedó. ¿Están leyendo el comentario que hizo... ¿Quién hizo el comentario? ¿Un hermano o una hermana? Ahí dice... Y está, nos habla de una lucha que se mantiene, y casi siempre cuando se comete adulterio, cuando se anda en los vicios, cuando hacemos lo que no debemos hacer, siempre le echamos la culpa a un personaje llamado el diablo y a los demonios. Pero quiero decirle en esta tarde que es responsabilidad del hombre y de cada mujer en lo que se mete. Cada hombre, el hombre que entra en el vicio, el hombre que hace las cosas, que se entrega a los males, ningún demonio lo está incentivando. Son sus propios deseos los que lo llevan a eso. Un demonio no arrastra a un hombre a que vaya a un sitio de prostitución, jamás, él mismo va. Nadie hace lo que no quiere hacer. Nadie. Entonces hay veces
nos montamos esos demonios en la cabeza y terminamos reprendiendo demonio de adulterio, demonio de fornicación, y el apóstol Pablo nos dice, no, manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? Y comienza a enumerarlas. Es la inclinación de nuestro corazón. Por eso el Señor dice, quita eso, quítese de vosotros, dice el apóstol, quiten, es una lucha. Soy yo mismo mi propio enemigo. Y es importante que entendamos eso. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia dentro de nuestras comunidades? Vemos que hay hoy en día mucha violación, mucho asesinato y mucho robo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Evangeliza? No, le permite a las demás naciones estar haciendo eso. Por eso les decía que ser perfecto está relacionado con Dios. Y que nosotros seamos sinceros, por favor. Es una lucha la sinceridad en nosotros. Seamos sinceros, tranquilos. Luego habla dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, a agoreros y adivinos, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En lugar de eso, mire lo que dice el Señor, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. No necesita consultar un agorero, no necesita consultar un adivino, pero sí puede consultar los siervos de Dios, los que estudian la palabra. En contraste con las artes ficticias o llamadas mágicas, la Biblia presenta la figura del profeta. El profeta bíblico, el que es bíblico, ¿a dónde nos lleva? Al Señor y a la palabra. El profeta bíblico nos lleva allá. En la clase pasada dijimos que los profetas en el Nuevo Testamento fueron cambiados por los maestros. Así como hubo falsos profetas dentro del pueblo, habrá dentro de ustedes falsos maestros. Pero un buen maestro, ¿a dónde nos lleva? A identificarnos con el Señor. Oro al Señor que me ayude para yo poder ser un ministro verdadero. Yo no me puedo creer que soy un ministro verdadero. No me lo puedo creer. Yo tengo que seguir sometido a la Biblia, porque si me lo creo, me extravío. Y yo necesito ser corregible. Y todo hombre necesita ser corregible, y toda mujer. Cuando no somos corregibles, ya estamos mal. Ya estamos mal. Y es ver, el apóstol, ¿desde dónde estoy partiendo para decirles esto? El apóstol dice a Timoteo, Timoteo es un discípulo de Pablo, al cual Pablo dice que él es el hombre para trabajar en la iglesia y que es un hombre aprobado, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es una advertencia a que no me crea con mucha seguridad. Mire que el que está firme, mire que no caiga. Más bien diga al débil, fuerte soy en el Señor. Y es importante que siempre nos estemos escudriñando por el espejo de la palabra. Entonces, en contraposición a los agoreros y los adivinos, el Señor dice, les levantaré profetas, maestros. Del versículo 15 al 18 dice, profeta de en medio de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquí está esa profecía donde Moisés dice, yo les he dado la ley, pero el Señor les va a levantar un profeta que él les volverá a ratificar. Les volverá a ratificar la ley que yo les he dicho. Y pasaron miles de años y aparece en escena nuestro amado Señor Jesús. Y en el monte,
Estando él, vuelve y le reitera la ley. Ahí aparece el profeta. Dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y ahí es donde viene la reiteración de la ley. Eso está en Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Oísteis que no cometerás adulterio, pero yo os digo. Ese es el profeta que está profetizando aquí Moisés. No pasó 1, 2, 5, 10 años, no. Recuerden que cuando se le delega a Josué el ministerio, a Josué se le dice, repita lo que Moisés dijo. Guardará este libro de la ley en tu boca, en tu corazón, y lo repetirás. Pero vendrá alguien que ratificará con toda la autoridad la ley. Pasaron miles de años y es lo que el Señor Jesús hace. El profeta es un intermediario entre Dios y su pueblo. Lo que él habla es porque Dios se lo dice. En nuestros casos, la palabra del Señor y los maestros en la iglesia, que son dones establecidos. Sabemos que el Señor ha puesto dones ministeriales en la iglesia, como el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor y maestro. Hay unos que ya tienen doctrina cesante, otros que continuista, entonces no tengo ningún problema ahí. Yo solo hablo lo que el texto dice. El profeta es un intermediario entre Dios y su pueblo. Lo que él habla es porque Dios le dice, como se lo dijo a Josué, repítalo. No le aumente, no le quite. La única persona que tenía la autoridad para volver a establecer la ley, el Señor Jesús. Él es el profeta prometido aquí por boca de Moisés. De resto nosotros repetimos lo que el Señor nos ha dicho. No le aumentarás ni le disminuirás, está en el libro de Apocalipsis y en Deuteronomio, para que las plagas escritas en este libro no vengan sobre ti. Por eso debemos atender lo que la Escritura dice. Versículo 20. El profeta presuntuoso, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y cierra con esto. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló, el tal profeta, no tengas temor de él. Recuerden lo que leímos en el capítulo 13. Recuerden lo que hablamos en el capítulo 13 del profeta que hablare para extraviar. Este profeta va a hablar. En Ezequiel, el Señor dice, cuando el profeta hablare y no se cumpliere, yo Jehová engañé a tal profeta. Tremendo. Tenemos otro caso. Josafat y Acab van para Ramot en Galaad. Tenemos 400 profetas. Y 400 profetas monos y uno como negrito. Vamos a ponerlo así. Que es Micaías. Los 450 profetas le dicen a Acab, sube porque vencerás en Ramot de Galaad. Y todos le decían lo mismo y el chévere. Pero allá está el pintado. Josafat dice, ¿habrá otro profeta? Entonces llaman a Micaías. Micaías le dice, sí, va a suceder eso. Y en medio del diálogo que tienen, Acab le dice, háganme un favor y díganme las cosas. ¿Qué va a suceder? Y Micaías le dice, vi yo a Israel como ovejas que no tienen pastor. Y se ofende el rey. Y le dice, me lo meten a la cárcel y cuando yo vuelva, arreglamos cuentas. Y el profeta le dice, usted no vuelve y no volverá y nunca volvió. Y es importante entender que muchas veces el Señor permite, es que nosotros entramos, por eso dice que cuando el profeta tuviere presunción, presume, por eso nosotros debemos analizarnos delante de Dios, si Dios nos está hablando o no nos está hablando. No debe haber presunción. Que el Señor nos ayude. Muchos en algún momento pensamos que Dios nos estaba diciendo algo, pero ¿a dónde nos va a hablar el Señor?
Por la escritura, por la palabra. Siempre nos va a hablar ahí. Sí, hay dones dentro de la iglesia como la palabra de ciencia, la exhortación, esa palabra que le llega a uno al corazón, que lo redarguye. Dios nos está hablando. Pero siempre nos habla por la escritura. No espere que venga una voz de no sé dónde y que le hable. Y dice el Señor, levantaré. Ahora, el profeta que hable desviando el pueblo del Señor debe morir. Dice, levantaré un profeta. La descripción del profeta de Dios en este capítulo tiene escondida la profecía mesiánica, y con eso llegamos al final. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23, dando testimonio del Señor Jesús como Mesías, el apóstol Pedro señaló que él era el profeta prometido. Alguien que lo lean en voz alta. Hechos 3. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y el pueblo dirá, amén.